Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ahí andan. Ahí andamos, que es lo bueno. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos pendientes? Autores, ¿qué más? Bueno, estábamos viendo la literatura realista, dijimos que el realismo aparece en el siglo XIX, después del romanticismo, cuando que habíamos señalado que los románticos cayeron en excesos de imaginación, fantasía. La revolución industrial cambia la sociedad y va a generar muchos problemas, desempleo, asaltos, robos, prostitución, miseria. Y algunos autores van a señalar que es hora de interpretar la sociedad de una manera más real. Entonces, para ese tiempo, las ciencias naturales, así se llamaba en general a la ciencia, avanzan de una manera prodigiosa. Aparecen nuevas teorías que van a cambiar la mentalidad del ser humano. La teoría de la evolución de las especies con Charles Darwin, la teoría del psicoanálisis con Sigmund Freud en la psicología y la teoría del socialismo científico con Carlos Marx. Entonces va a haber una serie de cambios que los literatos van a recoger y lo van a transmitir en sus libros. ¿Alguien tiene algunos datos de la literatura realista? Vamos a finalizar este tema. Los escucho. De la literatura realista, profe. Ajá. Déjenme checar. Algunos autores. Sobre todo en sociedades o países muy industrializados como lo fueron Inglaterra, Francia, van a cambiar la forma de vivir y de pensar España de la gente. Se llama realismo porque van a describir la realidad por muy dura que fuera. También naturalismo por la influencia de las ciencias naturales y las teorías que acabamos ahorita de señalar. Y la literatura realista se va a convertir en una literatura de denuncia también de los problemas que aquejaban a esa sociedad en aquellos ayeres, y que cuando leemos libros de esos escritores vemos con más intensidad lo que pasaba en la sociedad que en los propios libros de historia, cómo vivía la gente amontonada en lo que conocemos hoy como vecindades, las enfermedades que azotaban a las clases bajas, eh, los robos, las pandillas de niños que proliferaron porque muchos eran abandonados por las mamás o papás, ya que no los podían mantener, y andaban vagando, y gente adulta de mala entraña los organizaba en pequeñas bandas de ladrones. Eso lo describe, por ejemplo, Charles Dickens en sus libros como Oliver Twist, eh, donde desde pequeños eran adiestrados de una manera violenta al robo, ¿no? Los entrenaban y salían a las calles a robar. En España, Benito Pérez Galdós, otro escritor, se disfrazaba de inspector de salud para poder entrar a los hogares
y tomaba notas de lo que veía y observaba. Y ya con sus libros describía el hambre, las enfermedades, el amontonamiento de gente que vivía en pequeños lugares. Y todo eso lo podemos leer en sus libros. Y gracias a estas obras conocemos también de paso cómo era la sociedad europea en aquellos ayeres. Tenemos a Honorato de Balzac, que escribió casi 100 libros en donde describe a todas las clases sociales de la Francia, sus hábitos, sus costumbres, y por eso se llama literatura realista. A ver, algunos datos, algunos autores realistas que investiguen y al que lea le pongo punto para el segundo parcial. Yo tengo unos, profe. Eso, adelante. A mí me parece Henry Bailey, Stendhal, que fue de Francia, y sus obras más conocidas fueron Rojo y Negro, Amancia y La Cartuja de Parma. Otro autor es ay, Dios, Charles Dickens, Ajá, que fue de Inglaterra. Y sí, sus obras más conocidas fue Oliver Twist, Cuento de Navidad, ajá, y otro autor es Mark Twain, de Estados Unidos, y exacto. sus obras más conocidas fueron Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn Huckleberry y el, Finn. y el príncipe y el mendigo. ¿El príncipe qué? Y el mendigo. Y el mendigo. Sí, Rojo y Negro, se llama así este libro de Stendhal porque en aquellos días los jóvenes que querían sobresalir en la sociedad tenían dos opciones. Uno era el ejército, que es simbolizado con el color rojo, y otro era es, ocupar un cargo en la iglesia. El negro, simboliza el negro la iglesia, por las sotanas, la vestimenta que utilizaban en aquellos días los religiosos, y eran las opciones más deseadas por los jóvenes para sobresalir en la sociedad. El negro simbolizando la iglesia y el rojo el ejército. Y Oliver Twist de Charles Dickens, el que dijimos ahorita, donde describe las bandas de los ladroncillos que adiestraban para robar carteras y demás casas. Y ahí Charles Dickens los describe magistralmente en su obra de aquellos días, ¿no? Y Mark Twain fue un escritor humorista, o sea, él utilizaba mucho el humor en sus obras, expresiones, y son sumamente divertidos. Otra u otro que quiera participar. Yo tengo características, profe. No sé si Eso, eso. muy bien. Dice, características del realismo literario. Observación y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es y así lo plasman los autores en sus obras literarias, a través de los métodos de observación, perdón. Crítica social y política. Escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana, por ello en sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la sociedad y a la política. La burguesía como protagonista. Generalmente los personajes del realismo literario son pertenecientes a esta clase social, los cuales sirven para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana. La novela como género literario por excelencia fue el medio más adecuado para plasmar la realidad. La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Uso del narrador omnisciente que maneja y conduce la narración. Monólogo interior a partir del uso del narrador omnisciente, a través de la cual se da a conocer pensamientos íntimos de los personajes. Verosimilitud, que se basa en lo que se traduce en un intento constante por crear historias creíbles, casi como si fueran un fragmento de la realidad. Y por último, el lenguaje claro y conciso,
que se basa, por otro lado, el lenguaje de los personajes se adapta a su condición social. En las novelas realistas aparecen diferentes registros y niveles de lenguaje. Serían todas las características, profe. Muy bien, están muy bien condensadas. Ahí hablas de la burguesía. La burguesía fue una clase social que surge a raíz del comercio, de la venta de artículos con la revolución industrial. Se llaman así porque se instalaban en pequeños burgos que con el tiempo crecen y dan lugar a las ciudades. Y era una clase económicamente fuerte. Entonces tenían tiempo para escribir. Y ahí dice que practicaban mucho la observación por una razón muy sencilla. Aplicaron el método científico para describir la sociedad. Y acuérdense que el método científico es muy riguroso y empieza con un primer paso, que es la observación. Una vez observado el fenómeno o la situación, se experimenta y así sucesivamente siguen los pasos posteriores. Entonces, es una crítica también, lo que decíamos ahorita, los problemas durísimos que enfrentaban sobre todo las clases populares con el desempleo que generó la revolución industrial. Por ejemplo, una máquina hacía el trabajo de 5, 6, 10 hombres y desplazaba a los demás. Entonces, conseguir trabajo era muy difícil y por eso se suscitaron toda esta problemática social que recogen los autores en sus obras y en sus escritos, ¿no? El autor es omnisciente. Omnisciente quiere decir que es él solo el que narra, él solo el que elabora los diálogos. En otras palabras, él no participa en muchas ocasiones, es como un periodista, supongamos, como un reportero. Va a un lugar donde hay un hecho relevante y lo describe sin que él participe. Está observando, narrando y en su defecto escribiendo, como fue el caso de estos literatos. Entonces, en otros términos, los autores realistas ponían el dedo en la llaga, donde estaba el problema, y lo describían. Émile Zola es otro, describe las clases sociales altas, disfrazando los vicios, la corrupción con costumbres, entre comillas, elegantes y refinadas, pero detrás de ello había vicios, corrupción en las clases sociales elevadas. Sigo poniendo puntos. ¿Quién más? Algunos autores que tengan ahí. Sí, profe, yo tengo alguno. ¿Perdón? Mary Shelley, profe. A ver. Lilian. Lisbeth. ¿Tienes algo? Ah, yo solo dije a Mary Shelley. ¿Perdón? Yo tengo algunos, profe. A ver, Eric Retana. Dostoyevsky, Rusia. Fyodor Dostoyevsky, de 1821 a 1881, es uno de los representantes literarios del realismo ruso. Sus objetivos verídica estudios psicológicos en cuanto al comportamiento de la vida y conflicto humano. Posee incalculables valores estéticos. Sus novelas llevaron al lector a plantear la concepción humanista del mundo y a pensar en la renovación interior del hombre. También ¿Cómo era el autor? ¿Dónde? ¿Quién era el autor? Dostoyevsky, algo así. Dostoyevsky. Ándale. Fedor Dostoyevsky. A ver, Sí. este autor
es sumamente importante y sus libros son buenísimos. En uno de ellos, bueno, para empezar, él era un cuate que se oponía al régimen de los zares, el zar, porque Rusia tenía un atraso de casi 400 años con relación a los demás países. Casi vivían en la Edad Media, quedaron estancados. Entonces muchos intelectuales empezaron a protestar, y entre ellos Dostoyevsky, contra el zar, y eso hace que lo lleven prisionero a un lugar temible y terrible que había en Rusia, Siberia, donde el frío baja a 50 grados, y ahí llegaban los prisioneros políticos casi para ya no salir. Y Dostoyevsky es prisionero ahí y describe en El sepulcro de los vivos cómo era la vida terrible de los prisioneros. Y luego queda trastornado porque le hacen un simulacro de que lo van a fusilar. Se lo llevan al paredón, le cubren los ojos y hacen el simulacro y no lo matan. Pero esto le trastorna y hace que tenga desequilibrios después, ya cuando es liberado, y también se refleja en sus libros. ¿Qué otro, Eric? Profe, ¿de qué estaba hablando? De Dostoyevsky. ¿Ibas a decir alguno, Lisbeth? No, es que no oí el nombre, pero se me hizo interesante. Quería saber de quién hablaba. Sí, es Fedor Dostoyevsky. Buenísimos los libros, ¿eh? El príncipe idiota, El jugador, Los hermanos Karamazov. Describe la Rusia triste y pobre de las aldeas de la Rusia en la época del zar y la época de Rasputín, un monje loco que anduvo ahí vagando y que cura al hijo del zar de la leucemia, etcétera, etcétera. Todos los libros. ¿Cuál es la historia de Rasputín, profe? Perdón que lo interrumpiera. Rasputín era un monje que nunca se bañaba. Era un tipo muy alto y muy fuerte físicamente, y todos los días andaba ebrio y tenía un poder magnético en la mirada y atraía la atención y curaba con ese magnetismo. Entonces, en aquellos días la leucemia era muy frecuente en los nobles o en los reyes, emperadores, porque se casaban entre primos para no dejar el poder. Y esto provocaba la leucemia, que es el debilitamiento de la sangre, los glóbulos rojos. Y algo curioso, la mujer la transmite, pero no la sufre. No la sufría y el hombre era el que la sufría. Entonces el hijo del zar, el zarevich, tenía leucemia y era el heredero. Doctores iban y venían y no lo podían curar. Les llega a los oídos que había un monje que era capaz de curar, y como no se bañaba, pues era mal recibido por el zar. Pero la zarina, como buena madre, lo manda a llamar y, oh sorpresa, lo cura. Algo insólito para los doctores, y esto le da una fama nacional a Rasputín. Y la zarina o la esposa del zar lo toma como consejero, pero a muchos les cae mal y sufre muchos atentados. Y el último es que le disparan así como para matar a 10 hombres, si no moría, hasta que cuentan que como cae a un lodazal y agua y demás, muere ahogado, pero no por los balazos. O sea, tenía una constitución física tremenda y tuvo muchos enemigos porque la reina o la zarina lo toma como consejero. Y ese es el final del monje Rasputín. ¿Qué opinas, Max? Sí, bueno, es que tenía alguno de hilación porque le ponía un poco más de atención a la canción que tiene Bonnie M, que es la de Rasputín.
No, no, Rasputin. Entonces ya pude hilar y pude ver de dónde viene. Es un dato interesante eso. Bonnie M. ¿Verdad? Esa mera, profe. Sí, sí, sí. Ahí está la historia en 3 palabras de Rasputin. Ok. Muchas gracias, profe. Es un dato importante. Aquí estamos, para eso andamos. Eric, ¿qué ibas a decir? Mientras ingiero agua. Creo que le diga más autores. ¿Cuál traes ahí en tu... También tengo a León Tolstoy. Ah, León Tolstoy. La guerra y la paz. Dice que León Tolstoy 1828 a 1910 es conocido por obras como Ana Karenina y Guerra y Paz, novelas admiradas por los exponentes realistas. Refleja un sentido de la diversidad en la sociedad rusa de la época, al igual que las creencias y vivencias de los propios personajes. Sí, León Tolstoy era un noble. Era muy rico y se dejó morir. ¿Por qué? Porque su esposa lo cuestionaba en todo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué vas a ir allá? ¿Y por qué no fuiste acá? Por un lado. Por otro, les empezó a regalar tierras a sus campesinos para que las cultivaran y vivieran de ellas. Ana Karenina narra la vida de una mujer celosísima y que traía al marido del chongo y es como una autobiografía de él y de su esposa. Ya no la aguanta y a su edad avanzada se sale y se deja morir en una estación de tren con el frío intensísimo que les digo que hay en Rusia y muere a los 80 y tantos años. O sea, se deja morir. Y La Guerra y la Paz es un libro, no. Nada más la película que filmó dura como 7 horas. Narra la invasión de Napoleón a la Rusia y esto fue en 1812. Tchaikovsky, un gran músico ruso, escribe una melodía que se llama así, 1812, en donde históricamente Napoleón invade Rusia y el general Invierno lo derrota. O sea, el frío intensísimo causa la derrota de Napoleón y León Tolstoy describe esa guerra entre rusos y franceses y que son derrotados por el general Invierno, o sea, por el frío. Acuérdense que también Hitler y sus alemanes pierden la guerra en... Hitler y sus alemanes pierden la guerra en Rusia también por el frío intenso. Cuando tratan de invadir Stalingrado, el hambre, el frío, los piojos hacen que los alemanes caigan derrotados. Eso fue la Rusia de aquellos días, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien más que quiera leer, opinar, platicar? Ahora andan muy... ¿Sí se escucha bien? Sí, no. Sí, profe, se escucha bien. Sí, perfecto. Sí, se escucha, profe. Entonces, el resumen, el realismo y naturalismo fue un movimiento artístico que describe directísimamente lo que pasaba en la sociedad. Se opone al romanticismo porque los románticos cayeron en el exceso, la imaginación y la fantasía, describiendo hadas, princesas, castillos medievales, cuestiones góticas, y la sociedad ya había cambiado. Entonces los realistas incorporan la realidad a su literatura y así como en el romanticismo prolifera mucho la poesía y en el neoclasicismo el teatro, la
característica más primordial de los realistas fue la novela. Surgen excelentes novelas. Les decía, Honorato de Balzac escribe casi 100 libros. Le titula La comedia humana, haciendo una relación con la obra de Dante Alighieri. ¿Cómo se llamó la obra de Dante Alighieri? Divina Comedia. La Divina Comedia, donde describe los círculos hacia abajo, en donde cada pecador, según su delito o pecado, va a recibir un castigo. Los avaros, los golosos, los violentos, los asesinos, tienen un círculo determinado con castigos también determinados, ¿no? Muy bien. A ver, pónganle ahí, por favor, de título el modernismo, que es otra corriente que ya se opone al realismo, dicen los modernistas. ¿Por qué, Tania? Sí, pues que no, yo a todo el mundo le doy el pase, pero no sé qué sucede. ¿Dónde anda Tania? Me dijo que estaba ahí, que no podía entrar, que Porque le aquí dijera a estoy, usted. no la veo, no la guacho. A ver si ahorita entra. Dicen los autores modernistas, ya estuvo bueno, tanto vicio, tanto desempleo. Vamos a adornar otra vez la literatura, vamos a hacerla bella. Y es cuando surgen los modernistas. El modernismo va a ser la nueva corriente que va a surgir. Entonces, a ver, alguien que investigue un poquillo qué es el modernismo y algunas características mientras paso lista. Saúl, no, ha de andar allá consiguiendo esvásticas. Camargo Lara, Jorge. Gael, ¿Gael qué, profe? Carmona Márquez, Gael. Ah, presente. Muy bien. Rodrigo Sendejas. Rodrigo. Buscamos modernismo y algunas características. Yo lo tengo, profe, nada más me espero a que acabe de pasar lista. Excelente. Diana Ivette. También Dulce Ivonne. Natalia. Tania. Presente. Lisbeth. presente. Carlos Eduardo. Lira. Mariana López. Max Martínez. Presente, profe. Seth Abraham. Presente. Cristian Montenegro. Presente, maestro. Muy bien. Urias Eli Moreno. Luis Ernesto. Perdón, Luis Alberto. Presente, profe. Muy bien. Iván Ovalle. Presente, maestro. Sí. Mariano. Eric Uriel. Muy bien, muy bien. Omar Rodríguez. Octavio Sánchez. Modalis. Solís. Enrique Torres. Enrique. Valeria Torres. Samantha. Jessy, sí está. A ver, Max, ¿qué buscaste? Sí, profe. Las características del modernismo. La ruptura con las corrientes existentes. Rompe con los parámetros impuestos por el realismo y otras corrientes del pasado.
Se nutre del posromanticismo y el simbolismo francés. Exaltan la búsqueda de una nueva musicalidad en la poesía. Evasión de la realidad. Los autores se consideran líderes de interpretar las nociones de tiempo y espacio, rechazando los convencionalismos propios de las corrientes imperantes. Exploración del exótico. Con una admiración explícita hacia las civilizaciones milenarias, esta característica también se expresa en el uso de la mitología de dichas culturas. El poeta nicaragüense Rubén Darío consideraba al pionero del modernismo, escribió en su obra Palabras Liminares. Bueno, viene una parte de lo que escribió Rubén Darío, profe. Lo voy a soltar eso. Sí, fue el máximo exponente. Sí, ¿lo salto o lo leo? No, de eso lo vamos a ver después. Carácter intimista. Ajá. Expresan sus sentimientos más profundos a través de sus obras. Se permite hablar de múltiples temas con un trasfondo humano. Oposición a lo vulgar. Lo burgués es sinónimo de mal gusto. Para desmarcarse, hace gala de una riqueza en el léxico caracterizada por el uso de latinismos, galicismos y helenismos. Y por último, el uso del verso libre. En la poesía, el modernismo dejó atrás las rimas simétricas clásicas e impulsó el verso libre. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el poema nocturno del autor colombiano José Asunción Silva. Así es, que para variar se suicida. Tenía un amigo doctor y le dice, oye doc, sí, dime exactamente dónde está el corazón. ¿Por qué? No, pues quiero escribir algo y describir con exactitud dónde está. Y ya le dice, y al otro día o tiempo después se da cuenta el doctor de que se había suicidado justamente con un disparo al corazón. Ese fue Asunción Silva. Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle. El modernismo, dijimos, se opone a la literatura realista. La gran influencia aquí va a ser de Francia con dos escuelas literarias, el simbolismo y el parnasianismo. Y retoman la poesía y la hacen musical. Musical quiere decir que van a escribir con ritmo. La palabra exacta es ritmo en la poesía. Se oye musicalmente bien. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? De su boca se escapan los suspiros de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Y en un vaso dormida se desmaya una flor, dice don Rubén Darío, que es uno de los máximos exponentes de esta nueva corriente o movimiento que tiene la particularidad de surgir en América. Los demás movimientos surgen en Europa, el barroco en España, neoclásico en la Francia, el realismo en Francia, España y demás, el romanticismo en Alemania, Italia. Entonces el modernismo va a surgir en América con gente muy importante como Rubén Darío. A ver, anótenle ahí que no se les olvide que van a investigar algunos autores modernistas para leerlos aquí y ponerles puntos para el segundo parcial. ¿Sí se entendió? Sí, ¿a quién y quién vamos a investigar, por favor? Autores modernistas. Así como... ¿En general? Sí, así como ahorita para leer y comentar y ponerles 40,000 puntos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces para no dejar el tema así a la mitad, en la siguiente clase hablamos ya con más profundidad del modernismo y lo que leyó Max lo vamos a ir explicando parte por parte junto con las biografías que ustedes investiguen. ¿De acuerdo? Sí, profe, está muy bien. Ok. Profe, ¿cuántos autores vamos a investigar? Biografías de autores modernistas. Y con eso ¿Pero finalizamos. cuántos? No, pues los que 3, 4, ¿sí?
Nada más que Ok. sean del modernismo. Y ya profundizamos, si Dios nos da vida, el siguiente miércoles, este movimiento que dejó excelentes poesías. Si alguien puede investigar un poema modernista, excelente. También. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Dice Gutiérrez Nájera, un excelente escritor modernista mexicano. Y con eso finalizamos y que tengan un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe, que esté bien. Gracias.